Una gran pregunta es, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Cuando estaba nuestro Señor Jesucristo en la tierra, Él decía, el reino de Dios está aquí. Ujú. Después uno escucha, el reino de Dios está Cerca. en tu corazón, el reino de Dios está cerca. Ujú. Y San Pablo decía, bueno, cuando hablaba también de la segunda venida, que ya estaba cerca, pero alguien se podrá preguntar, pero parece que ese término cerca en Dios puede ser, puede ser bastante largo para nosotros. ¿Está o no está con nosotros? ¿Estamos esperando el reino de los cielos cuando nos muramos? Pues hoy el Catecismo de la Iglesia Católica nos va a hablar de la llegada del reino de Dios. Damos una cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes a este espacio de la luz de la vida. Agradecemos como siempre el apoyo de la parte técnica en la ciudad de Arequipa de Jorge Linares, Oscar Maima, José Lobón, en la ciudad de Lima, Giovanna Cajacuri y Mariana Messier. Y en el espacio de reflexión les acompañamos desde la ciudad de Lima la hermana Alba Montoya y un servidor Henry Moreno. Hermana, cordial saludo. Muchas gracias, don Henry. Y estaba pensando con esta pregunta que usted hacía, ¿cuántas personas se han aventurado a decir el reino de Dios es ahora? O sea, que va a ser dentro de un mes, un año. O sea, que han dicho, han puesto fechas como si fuera el fin del mundo. O sea, como va a ser tal. Y todos los que las han puesto se han equivocado y han tenido que ir corriendo hasta que desistieron. Y cuando le preguntaron a Jesús, bueno, ¿y cuándo sucederá todas esas cosas? Nadie lo sabe, solo Dios. O sea, ni siquiera él lo decía, ni siquiera. Entonces, pues tener en cuenta esto. Sí, y obedece también al hecho de que cuando se nos dice reino de Dios, estamos captando como ese cielo o ese cielo que se quiere establecer en la tierra, o algunos tienen la idea también, ese concepto que durante muchos años había del milenarismo, de los 1000 años, que eso está, la iglesia dejó ese tema muy claro, que eso no, los tiempos son de Dios, solo Dios lo sabe, cuando llegue la Ujú. parucía, llegará el juicio final, etcétera. Pero miren que el reino de Dios con nuestro Señor Jesucristo llegó y se ha establecido. Y por eso Él decía, está ya aquí, está en sus corazones y nos corresponde a nosotros vivirlo desde ahora. No tenemos que esperar a morirnos para vivirlo. Vamos a ver qué nos dice la bienaventuranza cristiana en este sentido. Numeral 17:20. El Nuevo Testamento utiliza varias expresiones para caracterizar la bienaventuranza a la que Dios llama al hombre, la llegada del reino de Dios. Mateo 4:17. La visión de Dios. Dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Esa es una. Está en Mateo 5:8, Juan 3:2, Primera de Corintios 13:2. La entrada en el gozo del Señor. Está en Mateo 25:21 a 23. Ujú. La entrada en el descanso de Dios. Carta a los Hebreos 4:7 al 11. Allí, dice San Agustín, descansaremos y veremos. Veremos y nos amaremos. Amaremos y alabaremos. He aquí lo que acontecerá al fin sin fin. ¿Y qué otro fin tenemos sino llegar al reino que no tendrá fin? Ujú. Bueno, ahí está lo que estábamos Ya está. planteando, ¿no? O sea, ahí San Agustín se remite inmediatamente a la plenitud del reino de Dios. Es que yo creo que hay que hacer esa distinción. El reino de Dios ya ha empezado, pero la plenitud la está describiendo aquí San Agustín. Allí descansaremos, veremos, está hablando de la visión beatífica, Adoraremos y sí. adoraremos, alabaremos, pero la pregunta es, bueno, ¿y aquí en la tierra, todavía cuando no tenemos la plenitud del reino, acaso no podemos descansar en Dios, adorar, alabar? Sí, también el alma en gracia está siempre Exacto. disfrutando de Dios. Exacto, entonces he ahí esa reflexión que debemos tener en cuenta. Ahí tenemos las citas. Numeral 17:21. Hecho este preámbulo, ¿no? Porque Dios nos ha puesto en el mundo para conocerle, servirle y amarle, y así ir al cielo. La bienaventuranza nos hace participar de la naturaleza divina y de la vida eterna. Con ella el hombre entra en la gloria de Cristo y en el gozo de la vida trinitaria. Entonces yo creo que aquí nos empieza a dar esas pistas, ¿no? Ujú. Porque asocia la bienaventuranza, esa plenitud del reino de los cielos, al hecho de que tenemos una vida aquí en la tierra. No somos ángeles, somos seres humanos, con cuerpo y con Ujú. alma. Nos ha puesto en el mundo ¿para qué? Para tres cosas: conocerle, servirle y amarle. Me hace acordar muchísimo cuando San Pablo dio ese discurso en Atenas y les dijo a ellos
que he visto ese Dios que ponen al Dios desconocido y el Señor ha querido dar pistas a todo el mundo para que, aunque sea arañazos, intenten conocerlo. Pero llega el momento en que ya Él deja a un lado la ignorancia de todo el mundo y se presenta. Llega el verbo que se hace carne. Y cuando les habla de resurrección, ya todo el mundo se va. Les dice, eso te escucharemos otro día. Es como que, ¿por qué quiero poner esta reflexión, hermana? Porque cuando nos dice aquí que hemos sido hechos para conocerlo, servirlo y amarlo, está claro que con nuestras pobres facultades humanas no podemos conocerlo en plenitud. Claro que podemos en la creación conocer un poco de lo que es Dios, saber que existe, que es verdad, pero solamente cuando llega el reino con nuestro Señor Jesucristo, Él es el que nos hace conocer de verdad, ¿no? El que nos hace, además nos enseña a cómo servirle y cómo amarlo de verdad. Sí, a mí me parece muy importante este artículo del catecismo, porque ahí nos dice para qué está puesto el hombre en el mundo y a veces como que perdemos el norte, o sea, a veces uno le pregunta a las personas, bueno, ¿y tú para qué estás en esta vida? Pues como que ni sabe, no, no sé, pues cómo será para Ahí la ganar vamos dinero, pasando. para ser un profesional, para tener un hijos o ni siquiera para tener hijos, nada, para pasarla bien. Entonces, aquí está muy claro, ¿para qué está puesto el hombre en el mundo? Para conocerle, amarle, servirle, amarle y después ir al cielo. O sea, está clarísimo. O sea, ojalá que esto se quedara como impreso en nuestro corazón y esa sea la meta de nuestra vida. Y además que dice, y así, Y o así, sea, si no exacto. hacemos así, No, pues no no sé. vamos al cielo. Si no lo conocemos, ¿cómo me voy a poder presentar ante Dios si no lo conocí? Recuerda a Gloria Polo cayendo y diciendo, yo soy católica, cuando está teniendo esa caída que va cayendo como al infierno, y el Señor le dice, ah, eres católica, o sea, me conoces, ¿no? ¿Cuáles son los mandamientos? No sabía. Ujú. Y uno dice, soy católico, pero ¿me sé los mandamientos? Ahora, ni siquiera es que me los sepa, los practico, Los vive. sirvo con los mandamientos a mi prójimo, amo a mi prójimo y amo a Dios. Pues Ujú. así vamos al cielo. Sí. Y dice que nos hace participar esa bienaventuranza de la naturaleza divina y de Eso la vida es eterna. muy importante. Muy importante porque resulta que los únicos seres en la creación que Dios ama por sí mismo es al ser humano y Ujú. nos destinó para participar de Él, de Dios. Es decir, sin que nos escandalicemos, porque es una verdad, hemos sido hechos para ser Dios por participación. Sí, y aquí lo dice, con ella el hombre entra en la gloria de Cristo y en el gozo de la vida trinitaria. Entrar en la vida trinitaria es entrar en Dios, Claro. entrar en esa dinámica de amor, porque es una dinámica de amor. O sea, qué bonito, ¿cómo será? ¿Cómo será eso? Pero que lo podemos empezar a vivir desde ahora si le servimos y le amamos desde ya. Sí, a mí me parece, yo cada vez que lo pienso, porque claro, uno dice, ¿cómo participo de la divinidad? Pero es que el amor de Dios es tan grande y tan incomprensible que no es solamente como un espectador cuando ve un partido de fútbol, no, es que nos va a hacer partícipes de ese partido, por decirlo de alguna manera. O sea, Exacto. vamos a estar Jugar, vamos a En jugar. Dios, vamos a ser Dios. Y es que se lo dice en algún momento a algunos, no dijo David, sois como Dios, sois Dios. Es que decir eso es, yo creo que eso desorbita cualquier cabeza. O sea, no, Ese no hay ojo, como dicen, no, ni ojo ha visto ni oído ha escuchado. todo lo que tiene reparado para nosotros. Entonces, aprovechar. Numeral 17:22. Semejante bienaventuranza supera la inteligencia y las solas fuerzas humanas. Ahí está, es que es imposible pensarlo. Es fruto del don gratuito de Dios. Por eso la llamamos sobrenatural, así como también llamamos sobrenatural la gracia que dispone al hombre a entrar en el gozo divino. Ujú. Además es gratuito, o sea, es fruto del don gratuito de Dios. O sea, es un regalo que se nos hace y no tomarlo, pues es que... Esto, fíjese que yo quiero hacer un paréntesis rápido. Esto ha sido incluso una gran disputa teológica a lo largo de los siglos porque el Dios ha creado al ser humano y tenemos una naturaleza humana, cuerpo y alma. Pero la sola naturaleza humana no nos lleva a Dios. Si no tenemos la gracia, no podemos vivir la vida sobrenatural, porque lo natural es eso, cuerpo y alma. Pero nuestra sola naturaleza, cuerpo y alma,
no alcanza para llegar a Dios. Entonces llega a Dios y nos da un regalito, ¡pum!, la gracia. Y los grandes teólogos se han preguntado en qué momento Dios pone la gracia en el ser humano. Ahí queda abierta esta pregunta. Ustedes investiguen. Todavía no se le ha dado una respuesta de fe, pero es así. Pero Dios nos da la gracia que es vida sobrenatural justamente para meternos en él. Sin eso imposible. ¿Cómo una pulga como nosotros podemos aspirar con nuestra naturaleza a ser insertados en Dios? Solamente si Él nos da la gracia. Sacramentos, no. Claro, justamente por ahí pasa la gracia, pero es don, por eso es puro Es regalo, un puro regalo. regalo. Muy bien, dice entonces una cita de San Ireneo: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ciertamente, según su grandeza y su inexpresable gloria, nadie verá a Dios y seguirá viviendo, Ujú. porque el Padre es inasequible, pero su amor, su bondad hacia los hombres y su omnipotencia llegan hasta conceder a los que lo aman el privilegio de ver a Dios, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ahí lo ha dicho San Ireneo, justamente. O sea, de hecho los judíos en las Sagradas Escrituras, siempre que tenían una manifestación de una teofanía, una manifestación de Dios, inmediatamente decían, vamos a morir, Ujú, porque nadie ve a Dios y queda vivo. ujú. Así es. Y a veces hacían los apuntes en las Sagradas Escrituras, no, tranquilo, vas a estar vivo, porque, ¿pero por qué? Porque Dios lo está permitiendo, está poniendo una gracia ahí para que continúe esa persona viva. Por eso decimos que cuando llegamos al cielo, veremos a Dios, visión beatífica. ¿No, no le emociona eso, hermana? Sí, claro. Y además que aquí dice, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. O sea, Dios lo ha hecho posible. Qué bueno, qué alegría que Él quiera que lo veamos. O sea, que lo veamos, bueno, cuando estemos con Él. ¿Cómo será eso, no? Bueno, numeral 1723. La bienaventuranza prometida nos coloca ante opciones morales decisivas. Opciones morales. Nos invita a purificar nuestro corazón de sus malvados instintos y a buscar el amor de Dios por encima de todo. Nos enseña que la verdadera dicha no reside ni en la riqueza o el bienestar, ni en la gloria humana o el poder, ni en ninguna obra humana por útil que sea, como las ciencias, las técnicas, las artes, ni en ninguna criatura, sino solo en Dios, fuente de todo bien y de todo amor. Más claro no puede ser esto, o sea, en esta vida no podemos encontrar nada que colme nuestra felicidad. Ujú. Y creo que eso ya lo había entendido Adán y Eva en el paraíso. Ellos que podríamos decir eran los más ricos de la historia de los hombres porque tenían toda la creación, eran dueños de toda la creación, administradores de toda la creación, porque el único dueño es Dios. Y sin embargo, Adán se sintió solo, porque necesitaba A Eva. a Eva. E incluso, dice Juan Pablo II, ni siquiera estando los dos llegan a tener esa felicidad completa, porque esa felicidad completa solo se da en la visión de Dios. Así es. Qué interesante, ¿no? Sí, nos enseña que nuestra verdadera dicha no reside en nada de aquí, en nada, sino solamente en Dios, fuente de todo bien y de todo amor. Está muy claro. Y citan un texto del santo San Henry Newman, que ha sido declarado doctor de la Iglesia, que dice: el dinero es el ídolo de nuestro tiempo. A él rinde homenaje instintivo la multitud, la masa de los hombres. Estos miden la dicha según la fortuna y según la fortuna también miden la honorabilidad. Todo esto se debe a la convicción de que con la riqueza se puede todo. La riqueza, por tanto, es uno de los ídolos de nuestros días y la notoriedad es otro, el aplauso. La notoriedad, el hecho de ser reconocido y de hacer ruido en el mundo, lo que podría llamarse una fama de prensa, ha llegado a ser considerada como un bien en sí mismo, un bien soberano, un objeto de verdadera veneración. Hoy en las redes sociales esto es lo que vemos, lo que campea. Como Sí, no soy capaz, ni siquiera por mi propia naturaleza humana, de ser notorio, me tengo que generar un artificial en las redes sociales que muchas veces no se parece en nada a lo que soy, para ver si alguien se fija en mí. Y estoy totalmente equivocado, porque equivocado con respecto a mi propia naturaleza, pensando que es que yo tengo que ser notorio, y luego
doble error metiéndome con una imagen en las redes sociales de alguien que yo no soy, pero nunca le pregunto a Dios, Señor, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que estoy llamado a hacer? A amarte, a Sí. conocerte, a amarte y a adorarte. Bueno, y suponiendo que aquí dice, estos miden la dicha según la fortuna, pero sí será cierto. O sea, porque yo pienso en San Francisco de Asís, por ejemplo, cuando este hermanito llegó a pedirle que le diera un diurnal, después que entonces le dijo que no, que porque si pedía un diurnal, después iba a pedir los libros y después iba a pedir no sé qué, iba a pedir mi cantidad de cosas y después tenía tantas riquezas que iba a pedir una cerca y después armas para defender las riquezas. Siempre necesitamos algo Ya, más. sí, y entonces esto de las riquezas es una trampa. O sea, Sí. a más riquezas, más deseo de riqueza, más hambre de riqueza, más ambición, más prepotencia. Es una tontería, o sea, no es cierto. Y también esto de ser, ser notado es una esclavitud, porque claro, si hoy soy el ídolo, el temor de caerme de ese pedestal en que me he subido, ¿qué pensarán de mí? O sea, es una tontería también. Decía también el padre Hurtado, San Alberto Hurtado, decía en este libro que leí hace poco, que alguna vez hablándole a un auditorio, decía, yo voy a hablarles a ustedes, pero no voy a pensar en lo que ustedes van a pensar de mí, porque siempre va a haber quien me critique, siempre va a haber alguien en desacuerdo, o sea, es así, y si voy a pensar en eso, no voy a decir nada, entonces voy a hablar simplemente lo que tengo que decir, Claro, y ya guste o no le está. guste. Sí, qué triste. Y que como dice San Ignacio de Loyola, lo mismo honor que deshonor, pobreza que riqueza, eso lo dice en el principio y fundamento de los ejercicios espirituales. Si no caemos en la cuenta que eso no es lo que nos va a definir a nosotros como auténticos seres humanos, que como dice el catecismo, fuimos hechos para conocer, servir y amar a Dios, ¿qué hacemos conociendo, sirviendo y amando A a nosotros nosotros. mismos y al mundo? Y Así es. pensando en nuestro honor y en nuestro aplauso, nuestro éxito, pues No. muy al lugar lo que dice el Es catecismo. una tontería. Y además porque uno diría, bueno, que todos piensen maravillas de mí, pero ¿cuántas miserias tengo? Entonces, esas ocultémosla. Entonces, no es real. Lo que usted dice es una... Y nos contentamos mucho con que nos digan nuestras cualidades y nos aplaudan, pero hay de que nos digan alguno de nuestros defectos, porque ahí es donde salta el resorte, ahí salta y ahí nos damos cuenta quiénes somos de verdad. Numeral 1724. El decálogo, es decir, los 10 mandamientos, el sermón de la montaña y la catequesis apostólica nos describen los caminos que conducen al reino de los cielos. Por ellos avanzamos paso a paso, mediante los actos de cada día, sostenidos por la gracia del Espíritu Santo, fecundados por la palabra de Cristo, damos lentamente frutos en la iglesia para la gloria de Dios. Y cita como ejemplo la parábola del sembrador, Mateo 13, 3 al 23. Este pasaje también tiene ahí bastante que meditar. Está citando el catecismo como tres instancias importantes que nos describen y nos El marcan un camino. camino para el reino de los cielos. Para el que se esté preguntando, deme un camino seguro para ir al reino de los cielos, el decálogo, y eso nos hace inmediatamente constatar que no es que los 10 mandamientos en el Sermón del Monte hayan pasado. El Señor dice, no he venido a abolir la ley, o sea, el decálogo, sino a darle plenitud. Ujú. El Sermón del Monte le da plenitud, pero nunca ha abolido, nunca le crean a alguien que les diga, no, los 10 mandamientos ya pasaron, porque hay teologías que hablan de eso. Eso ya no, ya solamente es el mandamiento Del amor. del amor a Dios y al prójimo, como si estas cosas no fueran la plenitud de esto, como si estos 10 mandamientos no estuvieran metidos allí. No podemos vivir el amor al prójimo a Dios, hermanas, si no vivimos los mandamientos. Así es. El segundo, el sermón de la montaña, que es lo que acabamos de decir, las bienaventuranzas. Y la catequesis apostólica. Eso nos va marcando el camino para el reino de los cielos. Fíjese que en el Sermón de la Montaña, nada más por poner un ejemplo, porque son muchas cosas las que el Señor renueva, incluso desde el punto de vista moral, les da una nueva dimensión porque no las habíamos entendido, como cuando dice, habéis oído que se os dijo, no adulterarás, pero yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola en su corazón ya adulteró con ella. Ujú, Wow, esta es una nueva dimensión. Y luego les dice, si no cumplís la justicia en grado mayor a como la cumplen los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ujú, Ah, entonces esto no es si yo quiero, si no quiero vivir la plenitud. Estoy llamado a vivir una justicia mayor a la de los fariseos que cumplían, no todos,
pero por lo menos querían ante los demás que los vieran que cumplían la ley. Y Ujú, luego está la catequesis apostólica. ¿Y eso cómo se ujú. traduce hoy en día con nuestros obispos? Así es, todas las enseñanzas, bueno, el catecismo también. Y también aquí dice algo bonito, sostenidos por la gracia del Espíritu Santo. Ah, Esto es muy importante, no estamos muy solos, lo importante. que hemos dicho tantas veces. Eso siempre me hace acordar de Garrigó Lagrange, este gran teólogo dominico que en el libro de las 13 edades de la vida interior, él dice, no basta solamente con el esfuerzo humano porque eso es intentar querer cruzar el mar a remo. Y eso es muy arduo y casi imposible. Sí. Hay que desplegar las velas y eso es el Espíritu Santo. Ujú, Desplegar las velas, pero creo que a veces no las desplegamos o ni siquiera nos damos cuenta de que hay velas. Entonces, muy importante la gracia del Espíritu Santo. Y además nos dice, no solamente nos muestra el camino con estos 3 puntos, la acción del Espíritu Santo, sino que nos dice cómo podemos alimentar día a día para sostenernos en ese camino, porque por ahí nos da inanición. Nos volvemos flacos, no tenemos fuerza y decimos, sí, yo quiero, pero no, ujú. no tengo fuerzas. Fecundados por la palabra de Cristo. Entonces hay que leer y meditar la palabra de Cristo. Y está la Eucaristía también, los sacramentos. Sí, y aquí lo menciona muy, muy realistamente. Dice, avanzamos paso a paso Sí. mediante los actos de cada día y damos lentamente fruto en la iglesia para gloria de Dios. O sea, nos muestra que es así, o sea, que no es que queramos avanzar de una vez y que ya estamos por las alturas, no. Día a día, paso a paso, avanzamos lentamente. Sí, O está sea que cuando clarísimo. vean por ahí algún aviso en el internet que diga santo ya o pare de sufrir, no, por ahí no es el camino. Avanzamos lento, muy lento, paso a paso, porque es la única manera que podemos ir Mm, asimilando, como decía San Pablo, ¿no? Yo le decía en una de las epístolas, a ustedes les tengo que hablar como a los niños. Ustedes hasta ahora están tomando leche, nada más, porque ujú, no están capacitados para recibir alimento sólido. Así nos toca, pero tenemos que ser perseverantes. Muy ujú. bien, hermana, hemos llegado ya al final. ¿Le parece si hacia el final, como siempre, le pedimos a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que recoja todas nuestras intenciones y que sea ella nuestra mediadora y la que nos enseñe a permanecer fieles y firmes en la fe? Le decimos a nuestra Madre, bajo tu amparo nos acogemos, Cogemos, Santa Santa Madre Madre de de Dios. Dios, no No deseches deseches las las súplicas súplicas que que te te dirigimos dirigimos en en nuestras nuestras necesidades. necesidades. Antes Antes bien, bien, líbranos líbranos de de todo todo peligro, peligro. oh Oh siempre siempre Virgen Virgen, gloriosa gloriosa y y bendita. bendita. Amén. Amén. Y también, uniéndonos al Papa León en esta oración por la paz, le decimos a nuestra Madre, Madre Santísima, que trajiste al mundo al Príncipe de la Paz, enséñanos a recorrer los caminos de la reconciliación y el amor. Ruega siempre por nosotros, Santa Madre de Dios. Hermana, muchísimas gracias. Bueno, con gusto a ustedes. Queridos amigos, el agradecimiento y la invitación para que Dios mediante nos acompañen en un próximo espacio de la luz de la vida. Recuerden, en este año jubilar, NSE continúa sembrando esperanza.